Gracias, Paulo. Muy buenas tardes. Saludar a todos, a todas, a todes. Agradecer a Libertades Laicas por la invitación que nos ha hecho, a Diaconía por la oportunidad de decir 3 párrafos de cierre, un espacio importante porque al final tienes la posibilidad, sin imponer preceptos ni dogmas, de ejercer tu libertad de conciencia. Y ejercer tu libertad de conciencia es justamente la libertad moral que tenemos para decidir y expresarnos según lo que pensamos y lo que vivimos. Y en ese sentido y quiero saludar a las promotoras comunitarias. ¿Dónde están? Un abrazo fuerte. Yo les doy un cariño muy grande, porque si bien alguien me decía cuando entré a la institución en la cual trabajo ahora, que es Católicas por el Derecho a Decidir, no hables de los municipios, jamás lo voy a dejar de hacer, porque yo me he construido en la base con estas mujeres que están aquí, ¿no? Y soy una mujer de fe, soy una mujer feminista, soy municipalista, no porque sea liberal o no liberal, sino porque pasé a vivir y ver en 80 municipios diferentes del país, me han comprometido con la pobreza y también me han permitido tener una mayor conciencia social y responsabilidad desde el trabajo que yo hago. Aquí, antes, ahora y después. Y en ese sentido, ejerciendo justamente mi libertad de conciencia, creo que hablar desde el aprendizaje significativo, vinculándolo a nuestra experiencia, aprender a pedagogizar la laicidad es un gran reto y un gran desafío el que tenemos. Y en ese sentido, obviamente, hacerlo sin imponer dogmas, sin preceptos, sin imponer creencias, me parece fundamental. Yo felicito este espacio, de verdad que me he sentido como en casa y creo que tenemos que hacer más espacios como estos, ¿no? Extraño mucho la presencia de autoridades, ¿no? Valoro mucho la presencia de mujeres, ciudadanas y ciudadanos que no forman parte de las articulaciones de derechos humanos donde nos vemos las caras siempre y casi todas las semanas, ¿no? Y yo creo que el gran reto de la laicidad es ese. No olvidemos que la laicidad está vinculada a democracia. Nuestro primer reto y responsabilidad, quienes trabajamos desde un movimiento de laicismo, que es el Comité Pro Laicidad, es democratizar la laicidad. Y creo que este es un excelente espacio para hacerlo, pero también siento que necesitamos recuperar la mirada del país, ¿no? Parece que nos hemos olvidado que el gobierno de Bolivia tiene 329 municipios y que solamente existe uno, ¿no? Y que hay mini-estados, sociedad civil, territorios y gobiernos en cada municipio del país y que ahí hay mucho trabajo por hacer, ¿sí? Y para entrar ahí tenemos que pedagogizar nuestros discursos. Si algo yo he aprendido dentro de la iglesia, porque soy feminista y he sido también sujeto, me identifico mucho con la vida de Humberto, yo he crecido en una iglesia evangélica, soy de abuelos judíos, de familia católica y crecí en una iglesia evangélica. Y el único lugar donde me enseñaron a leer la Biblia y a defenderme contra los fundamentalismos religiosos ha sido dentro de los creyentes, con ese cliché del que tú hablabas. En la iglesia católica me hablaron sobre sacramentos, me dieron clases de catequesis, pero jamás me enseñaron a usar una Biblia, ¿sí? Y en ese sentido me parece fundamental no dogmatizar la laicidad. Algo que yo aprendí en este recorrido en la iglesia, donde hay mucho por hacer, creo que tenemos que trabajar con mujeres de fe, ¿no? Incidir en el clérigo religioso, incidir, trabajar de la mano de la feligresía, no
apuntarlas, ¿no? Con una dinamita para matarlas, porque al igual que México, al igual que Brasil, tenemos una sociedad profundamente judeocristiana, con raíces judeocristianas. Y no podemos separar lo religioso y las prácticas religiosas de la interculturalidad. Por eso es que yo valoro mucho, Católicas por el Derecho a Decidir hizo un estudio el año 2020 sobre educación laica, que hubiera sido muy lindo compartirlo aquí, y bueno, seguramente habrán otros espacios como este, que muestre el progreso que ha habido en la actualización de la currícula educativa, ¿no? Y bueno, sí, ahora se habla de diálogos interreligiosos y quizás no se habla de diálogos interculturales. Gran error. Pero realmente yo siento que hablar de diálogos interreligiosos sin imponer dogmas, creencias ni preceptos está totalmente vinculado a nuestra vivencia de interculturalidad en nuestro país. O sea, así como ustedes viven el Día de los Muertos en México, nosotras vivimos aquí el Día de Todos Santos. El sincretismo religioso articula la interculturalidad y lo interreligioso todos los días de nuestras vidas. El tema del racismo es un reto también para nosotras, nosotros, nosotres. Creo que tenemos que recuperarlo, así como hemos hecho con el respeto a las diversidades, con no separar la fe, las creencias de esta vivencia de laicidad, pero creo que dentro de las iglesias fundamentalistas y el clérigo religioso tienen una gran ventaja sobre nosotras, nosotros y nosotros. Y eso es que están hablando desde su vivencia, desde su experiencia, y no desde el lenguaje del activismo de los derechos humanos, que es un lenguaje del cual nos beneficiamos especialmente quienes estamos vinculadas a esos espacios. Creo que no solo es un tema de recursos, es un tema de discursos, ¿no? Tenemos que aprender a reinventarnos. Cuando yo llegué a Católicas por el Derecho a Decidir hace 1 año y medio, escuchaba hablar de antiderechos, decían son las mujeres cristianas o no sé qué, ellos eran un antiderechos, no entendía que eran antiderechos. Te aseguro que una feligrés que escucha una mala interpretación de la Biblia, ¿no? Porque ese es el problema, la mala interpretación de la Biblia, no se va a sentir antiderecho, y tampoco un antiderecho que ejerce el ser antiderecho. Entonces, realmente creo que hablando de fundamentalismos religiosos, políticos, que nos lleva a reflexionar sobre las formas que ejercemos el poder, ¿no? Nos tienen que llevar a tener una mirada mucho menos centralista, ¿no? De lo que es la laicidad, más vinculada a las iglesias, es decir, más estratégica, ¿no? Sin tener que ser parte de la iglesia. Creo que la teología feminista en mi vida, porque sí me enseñaron a leer la Biblia, ha sido una gran herramienta para contrarrestar discursos fundamentalistas que vulneran los derechos de las diversidades, el derecho a decidir, la autonomía sobre nuestros cuerpos, el vivir una sexualidad placentera, etc. Y creo que podríamos realmente entrar al mundo judeocristiano también con una excepcional herramienta. Vinculemos el principio de laicidad más allá del Estado laico a nuestra realidad objetiva. 20 años y más de 20 años nos ha costado entender el enfoque de género como categoría de análisis. Imagínense el camino que tenemos para entender el principio de laicidad si no lo pedagogizamos, ¿sí? Y creo que es importante entrar también, quienes pueden hacerlo, no solamente a las iglesias, sino al propio sínodo de la Iglesia Católica. Nosotras somos católicas por el derecho a decidir. Hemos estado participando en esto que es como un referéndum del pueblo de Dios dentro de la Iglesia Católica, que son los espacios sinodales. Tenemos que llegar al Vaticano. El tema del celibato, el tema del secreto de confesión están provocando que los delitos en nuestro país no se sancionen.
se encubran y bueno, que la justicia realmente demore en hacerse realidad para muchas mujeres, niños, adolescentes y jóvenes. Finalmente, mi lectura y en la vida y desde la forma como aprendí a ejercer la laicidad en mi vida y los muchos fundamentalismos que tuve que vivir, desde usar un velo y falda para entrar a una iglesia, hasta no poder decir que soy cristiana en el mundo del feminismo, ¿no? En todo lado hay fundamentalismos, pues no ser fundamentalistas, ¿no? Y yo creo que el gran desafío para nosotras, nosotres, es construir este principio de laicidad desde nuestra subjetividad, desde nuestra propia vivencia, desde nuestro propio lenguaje. Democraticemos el principio de laicidad. Muchas gracias. Bravo.